Ok, perfecto. A ver, por lo que veo estuvimos viendo ejercicios de filtro. Nosotros creo que nos quedamos en el punto 3. El punto 3 pedía hacer un ranking de ventas, en donde pedíamos ver las ventas más altas. Le pusimos un número de 12 ventas más altas y nos trajo 13. La respuesta a por qué nos traía 13 y no solo 12 es porque el valor repetido incluye, digamos, dentro de la cantidad de datos, siempre y cuando estos completen al pedido solicitado, en este caso los 12 elementos más altos, ¿verdad? Evidente, esto va a variar siempre en función a la cantidad de datos que tengamos. En este caso son 13, en un caso distinto puede terminar siendo 12 exactos, o puede terminar siendo más de 12 o 13, dependiendo ya de los valores repetidos que se incluyan dentro de la selección. Bien, pero ahora continuemos con el punto 4. El punto 4 pide hacer un mismo ranking, pero ya no teniendo en cuenta los elementos, sino a un porcentaje. A ese porcentaje, entonces, que vamos a ver es el del 20%. Entonces vamos a tener que volver a entrar en el botón de ventas, en el que corresponde a la columna donde están los importes. Y ahí vamos a ingresar de vuelta a la opción de filtros de número, porque en filtros de número le tenemos a entrar nomás en ese botoncito de ventas ahí al lado del encabezado Milagro. Y ahí tenemos filtros de número, que es el que está tildado por encima de todas las casillas de verificación que están vacías, ¿sí? Y dentro de esa lista, el que corresponde es 10 mejores. 10 mejores fue el último que estuvimos usando. En realidad vamos a volver a entrar ahí porque esa herramienta 10 mejores es la que te permite hacer rankings con los filtros, ¿sí? Entonces ahí vamos a modificar de acuerdo a lo que pide el punto 4. El punto 4 pide mejores ventas, hablamos de las superiores. 12 van a tener que ser 20 y no 12, por lo tanto vamos a cambiar ese número de 12 a 20. Y con respecto a los elementos, van a tener que ser, en vez de elementos por ciento, que es una opción más que tiene la herramienta del filtro de 10 mejores, y ahí al seleccionar por ciento vamos a darle a aceptar. Y en ese momento se visualizan los datos. En este caso podemos cuantificar ahí a la izquierda en la barra de estado. Vemos que son 9 de 43 registros. Y la idea es acá entender de dónde sacó que son 9, o de dónde sacó que son todos los de 1 millón, digamos, ¿verdad? O sea, acá para tratar de darle un marco, digamos, referencial al valor que estás mostrando. En este caso es en base, dale Enrique, perfecto, es en base ¿a qué? ¿A los valores o a la cantidad de elementos? Eso es lo que básicamente quiero poder mostrarles. No sé si llegamos a hacer este mismo control cuando hicimos el ejercicio formato condicional, pero quiero que recuerden un poco. Si nos vamos un ratito a la pestaña formato condicional, que está mucho más a tu izquierda, a Milagro, un ratito nomás para entrar a mirar, para rememorar. Formato condicional más abajo, estoy hablando de los nombres de las hojas, ¿sí? Formato condicional que está ya en color lila, ahí está. Nosotros en cada una de estas columnas, cuando íbamos poniendo los formatos diferentes, había una que tenía en cuenta a los 10 superiores, justamente la que está en la columna Q y la que está en la columna R. Son dos reglas de formato condicional que tenían en cuenta la cantidad de elementos superiores, es decir, para rankear. Pero hay que entender que en formato condicional se usa la misma lógica que se aplica ahora en el filtro. Es decir, la lógica para filtros es la misma que se usa o que se usó en el filtro, perdón, en el formato condicional que vemos en esas dos columnas. Estas dos muestran los valores superiores, y las otras dos, la que están en la columna S y en la columna T, muestran del lado inferior, digamos, ¿verdad? Bueno, en este caso, en aquel momento nosotros teníamos en cuenta a la cantidad de elementos superiores en la columna Q, y en la columna R era un porcentaje de valores superiores. Y cuando hablábamos de porcentaje de valores superiores, hablábamos de de la cantidad de elementos, no hablábamos de los importes. De hecho,
nosotros más abajo, si te va un poquitito de la columna R más abajo, yo probablemente les haya pedido que anoten unos números que fueron justamente los números que correspondían a la información. En este caso, no sé si está más abajo todavía, un chiquitito más abajo, nomás quiero que te vayas, Milagro, para verificar, nomás si es que ahí está. Justamente, nosotros habíamos hecho el análisis de si el porcentaje se realizaba con respecto a los valores monetarios de la columna o a la cantidad de elementos, y habíamos tenido en cuenta que se hacía con respecto a la cantidad de elementos. Lo que ahora quiero hacer, el mismo análisis, pero en los filtros. Por lo tanto, a lo mejor viendo el video de aquella clase van a rememorar, ¿sí? Entonces, pasemos nomás a nuestro filtro 1, que es donde estamos viendo nosotros ahora el motivo por el cual cuando le pido a Excel que me filtre el 20% de las mejores ventas, tengo 9 de 1.000.000. Eso es lo que básicamente quiero poder analizar ahora. Por lo tanto, para hacer este análisis vamos a hacer de la siguiente manera. Quiero que le saques todos tus filtros, es decir, Control Shift L, puedes presionar Milagro. Entonces van a desaparecer los filtros activos y todos los filtros y se van a volver a ver todos los datos. Quiero que hagas una selección de los valores de ventas completo, de todos los importes, porque quiero ver cuánto suma en total nuestra base de datos. Nuestra base de datos suma en total, según la barra que estaba a la derecha, 20.800.000. Ese importe es el que quiero que eh, anotemos. Puede que la anotación se haga allá arriba en la columna H. Ahí al lado de los encabezados podemos anotar, no hay problema. Entonces, bueno, como está el peso quita ese ahí abajo, nomás en H14 está bien. Quiero que escribas ese importe, 20.800.000. Vamos a tratar de hacer el mismo análisis de qué información es la que tiene en cuenta cuando yo pido hacer un porcentaje en los 10 mejores. Entonces, 20.800 acá. Hay que recordar que la sumatoria de los elementos que quedó fueron 9 de 1.000.000, por lo tanto la sumatoria fue de 9 millones, que es lo que quiero que pongamos ahora. Ahí abajo de 20.800.000. Y quiero hacer la relación que tienen estos 9 millones contra el total, digamos, ¿verdad? Entonces quiero que debajo de los 9 millones hagamos una división. Vamos a dividir 9 millones con 20.800. Entonces ese resultado tendría que ser cuánto representan los 9 millones de los 20.800. Entonces eso va a estar en tanto por uno, vamos a ponerle nomás en tanto por ciento con el botón del símbolo porcentaje para que se pueda visualizar que es el 43%. Entonces, viendo desde el punto de vista de los importes, estamos viendo que el 20% no está representado, digamos, en este dato que estamos viendo. Ahora, ¿cuál análisis o qué otro análisis podemos hacer? Ahora vamos a hacer el análisis por cantidad de elementos. Quiero que a la derecha de 20.800 pongamos qué cantidad total de elementos tenemos. Acuérdense que cuando acabamos de hacer el filtro de la barra estaba a la izquierda, nos decía 9 de 43. Por lo tanto, quiere decir que 43 es la cantidad total de registros que tenemos. Podemos corroborar otra vez, seleccionando todos los valores de una columna, por lo menos, de venta o de estado o de cargo, cualquiera. Seleccionamos todos los datos y ahí en el recuento tiene que decir cuántos elementos son. En este caso son 43. Por lo tanto, vamos a escribir 43 al lado de 20.800 y teniendo en cuenta el resultado que nos dio cuando nos filtró los 9 de 1.000.000, son 9. Entonces vamos a escribir 9. Y ahora lo que vamos a hacer es copiar esa fórmula del 43% al lado para ver cuánto representa. Pero vamos a escribir primero el 9 debajo del 43, Milagro. Bien, y ese 43% vamos a copiar a la derecha. Estirar o copiar y pegar, igual nomás. Porque va a ser el mismo análisis de la división entre el 9, que son los elementos que finalmente se mostraron, y los 43 elementos totales. Entonces, acá lo que quiero nomás demostrar con este pequeño análisis que hicimos en estas dos columnas, que tanto la herramienta filtrar que estamos viendo ahora, 10 mejores, o en este caso el 20% de las ventas más altas, no tienen en cuenta los importes que se encuentran en la base de datos, sino a la información de la cantidad de elementos, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, lo que habíamos hecho también en formato condicional, también no demostraba que esto no estaba en función al importe, sino en función a la cantidad de elementos. Entonces eso es muy importante de entender, porque cuando se quiere hacer un análisis
y está el famoso análisis de Pareto, ¿sí? El análisis de Pareto, no sé si conocen un poco, si llegaron a leer, si aplican luego ustedes en su día a día, no sé si son de la parte comercial, si son de la parte administrativa, o sea, yo les pregunto para tener más información con respecto a la referencia que les estoy dando nomás, porque se suele pues hacer ese análisis de Pareto, ¿verdad? Pareto pues decía que el 80% perdón, el 20% de la cartera de los clientes más grandes hace aproximadamente el 80% de la cartera, digamos, ¿verdad? O sea, en teoría eso se debe replicar. No digo que en todos los casos, ¿sí? Pero cuando yo necesito hacer esa visualización de 20-80, casi siempre yo tengo que agarrarme de algo. Entonces, cuando estoy filtrando, la idea poder de representar lo que decía Pareto es hacer este filtro. Entonces, cuando yo hago este filtro de los 9, como es del 20% más alto, lo que yo estoy diciendo es que los 9 millones de los 20.800 son el 43. Acá no me refleja ese 80% que dice Pareto, ¿sí? En este caso me refleja un 43%. Entonces, lo que yo puedo hacer es agarrarme de lo que decía Pareto para poder ver los motivos por los cuales no se están representando en el 80. Entonces, a lo mejor tengo una cartera más atomizada, no tan concentrada en pocos clientes, sino en una mayor cantidad de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad hay varios motivos. Pero ¿por qué les muestro esto? Porque en las empresas normalmente a los que hacen análisis de los números se les pide hacer un análisis de Pareto y la idea es ver nomás con qué herramientas de Excel yo puedo encarar, digamos, esa información. Entonces, por un lado pude haberlo hecho con formato condicional. Por otro lado, ahora le estoy mostrando cómo puedo hacer esto con los 10 mejores usando filtros y a partir de ahí ver qué decisiones tomamos con la información resultante que tenga, digamos, en esta planilla, ¿sí? O sea, hasta ahí va lo que yo quería mostrarles. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hacerla ahora. Yo voy a tratar de evacuar todas las que tengan. Si no hay ninguna duda, podemos continuar nomás, no hay ningún problema. Entonces, aguardo a que me digan algo. No sé si... De mi parte, podemos continuar. Dale. Y vos, Sí, profe, se Milagro, entiende. dale. Excelente. Punto 5 entonces. Ya que entendimos todo eso, el punto 5, el 45% de las mejores ventas son lo de Cintia. Ahora el filtro me pide hacer en 2 encabezados, no solo en uno. Va a tener que ser en ventas uno de ellos y el otro en nombre. Por lo tanto, vamos a volver a ponerle a los filtros. Vamos a volver a ingresar. Vamos a seleccionar los encabezados. En este caso tenemos que seleccionar desde código hasta venta, porque si bien podemos hacerle 2 filtros por separado, cuando hacemos el filtro por separado en venta y después me quiero ir a hacerle a nombre, por ejemplo, no voy a poder hacer, no voy a poder visualizar ambos al mismo tiempo. Entonces, la única forma de tener varios con filtro es haciendo la selección de los encabezados. Ahí entonces voy a entrar y ahí ya es indistinto, ¿sí? O sea, puedo hacer primero el filtro de nombre y luego el de venta, o primero el de venta y luego el de nombre. Como vos quieras nomás, Milagros, ¿sí? Entonces, en venta tengo que hacer los 10 mejores, pero en este caso son... Profe, te escucho entrecortado. No sé si soy yo nomás. No, espera, que para mí que... Hola, hola, hola. No sé si yo también veo mi imagen que pestañea parece. Hola, hola. Yo escucho bien. Internet parece que. Mi imagen. Milagro, ¿qué tal me escuchas ahora? Te escucho, Sigo. profe. Te Bueno, escucho bueno. ahora Ah, mejor. no, acá me sale un mensaje, dice que mi conexión es inestable. Por lo tanto, me avisan nomás si no se escucha nada. En este caso, quiero que intentes hacer el filtro. Andate primero a ventas. Entra nomás en ventas primero. Y en ventas, ya que estamos usando los 10 mejores, entra en filtros de número, luego en 10 mejores, filtros de número, 10 mejores.